Gálatas capítulo 5, verso 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gálatas 5, 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ay, 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 uy, uy, uy. Voy a leerlo otra vez. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero en la Nueva Versión Internacional, la palabra templanza está más de acuerdo al original y dice dominio propio. No hay ley contra tales cosas. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo en esta hora. Y pedimos que el mismo poder que operó en Cristo, en su resurrección, opere también en nosotros, trayendo vida, sanidad, restauración, trayendo convicción de pecado. Y yo te pido, saca a la luz, Espíritu de Dios, todo lo que esté oculto y que impida el crecimiento de tu iglesia. Saca a la luz y trae libertad a los cautivos. Que tu río, Dios, toque todo y traiga sanidad y vida. Préstame la atención de la iglesia. Yo prometo darte la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy entonces lleva por nombre la necesidad de ejercitar el dominio propio. Ese es el nombre del mensaje de hoy. La necesidad de ejercitar el dominio propio. Si hubo una iglesia a la cual era necesario escribir estas palabras que nosotros acabamos de leer, es a la iglesia en Galacia. En Gálatas capítulo 3 y verso 1, Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: Gálatas insensatos. Y sabe, esto en el original tiene otro término y es Gálatas torpes. Escuche la verdad que hay aquí revelada. Les llama Gálatas torpes. ¿Por qué? Porque Pablo les había enseñado la doctrina de la fe. Sin embargo, ellos habían decidido caminar bajo sus propios deseos. Se dice que los Gálatas comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Tal vez comenzamos el año con muchas proyecciones espirituales, pero a la altura de la fecha no hemos sido capaces de mantener una vida de oración, una vida de altar. Y aunque Dios nos ha hablado una y otra vez, nuestra mente está ida, está perdida en nuestros propios deseos. La iglesia en Galacia era una iglesia amonestada por dar rienda suelta a su propia carne. En otras palabras, por vivir bajo su humanidad. La palabra dominio propio, que en la Reina Valera es traducida como templanza, pero más correctamente es dominio propio, viene del griego que quiere decir encatreia. ¿Qué es encatreia? Mire lo que significa esta palabra: ser dueño de sí mismo. Dominio propio viene del griego enkatreia, que significa ser dueño de ti mismo. Mire este otro significado: posición firme y controlada con vigor y proeza. Escuche, mire acá. Posición firme, controlada, con vigor y proeza.
Es decir, que el ejercicio del dominio propio no es algo que ocurre como acto de magia. Y mire bien la pantalla, no lo hará Dios por ti y por mí. El dominio propio es algo que Dios ha puesto en nosotros a través del Espíritu Santo, pero somos nosotros quienes decidimos ejercitarlo o no. ¿Qué opinión te merece que después de estas dos extensas listas que acabamos de leer, de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, Dios enfatice en la última palabra de esta lista? Dice, y de todo esto, el dominio propio, no se les olvide. Habla de las obras de la carne y después del fruto del Espíritu. Y el último concepto del cual Dios habla a través de Pablo es del dominio propio. ¿Será que hay algo importante en este concepto, en este término? Cuando uno está por salir y deja a los hijos en casa, siempre dice esta instrucción, esta y aquella, pero lo más importante uno lo dice al final. Atención aquí, Dios está hablando del dominio propio como una de las cosas más importantes en la vida del creyente. Se requiere la práctica de este don, tanto para no pecar, como para administrar los aspectos de nuestra vida espiritual. Lo voy a decir otra vez. Se requiere de este don, tanto como para no pecar, como para manejar los aspectos de nuestra vida espiritual. El dominio propio da una muestra de que nuestra vida espiritual está equilibrada en la cruz. El equilibrio de la vida espiritual se da en la cruz y el dominio propio muestra que nuestra vida tiene el equilibrio en el vértice del madero. Hay personas que intentarán justificarse y dirán, así soy yo, como la canción de Betty la Fea, yo soy así, tirín. Y dicen, así soy yo, así eran mis abuelos, así siempre fuimos nosotros. Voy a dar un apellido, voy a dar el mío para no tocar a ninguno de los santos de la congregación. Es como que yo dijera, los Ávila siempre fuimos así. Mi abuela Ernestina y la abuela no sé qué, y la abuela Yolanda, todas mujeres así, con un carácter fuerte y embravecido. Así que yo estoy respondiendo a mis orígenes, a mi sangre. Tu abuela, me diría el Señor. Porque nosotros los hijos de Dios no respondemos a nuestra herencia humana, sino al ADN que Cristo puso en nosotros cuando nos compró a precio de sangre. Así que si usted va a decirme en esta hora, que yo soy así, yo le diría, me parece que estamos errando el blanco. Me parece que nos estamos justificando. Cuando las Escrituras declaran en Romanos 8:14 que los hijos de Dios, miren lo que dice Romanos 8:14, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De manera que los que son guiados son los que son hijos. Si yo soy guiado por Dios, si yo soy hijo de Dios, yo tengo su Espíritu. Y tengo entonces el potencial para desarrollar en mí el dominio propio conforme a lo que Dios planeó para mí. No es que voy a dar un apellido X, vamos a decir, ya Paolita, te voy a utilizar de ejemplo. No es que nosotros vamos a decir, no es que los Cépedes somos todos así, pues. No, porque cuando vengo a Cristo soy una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Así que de allí es necesario que nosotros entendamos que si somos hijos de Dios, tenemos todo el potencial para desarrollar el fruto del Espíritu por completo. Yo le quiero dar esta idea. Gálatas 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu, imagínese una mandarina con muchos gajitos. Amor, gozo, paz, paciencia. Y todos completan un mismo fruto. No es que son un montón de frutas. Todo esto es el fruto del Espíritu. Y no nos puede faltar ningún gajito. Por ende, si el Espíritu Santo está en mí, alguien dice amén, ¿sí? Amén. Si el Espíritu Santo está en mí, entonces yo tengo todo el potencial
para desarrollar el dominio propio y dejar de decirle a mi carne, ay, pobrecita tú, es verdad, todos los Ávila fueron así. Si no estamos dando el fruto esperado en nuestras vidas, es porque no hemos rendido todo a Jesús. Lo diré otra vez. Si no estamos dando todo el fruto que debiéramos, no culpemos al pastor, a la pastora, al líder, al hermano, a la hermana. Si no estamos dando todo el fruto que debiéramos, ni siquiera la responsabilidad es de Dios, sino completamente mía. Es porque no he rendido todas mis áreas a Jesús. Nuestro carácter entonces nos gobierna y estamos diciéndole a nuestro cuerpo que nuestra mente y nuestro corazón es el que decide. ¿Usted ha escuchado alguna vez este concepto que hay en las películas de Hollywood? Sigue tu corazón. Es el peor consejo que puede existir en la vida. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestra mente tiene que ser conformada a la mente de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué es peligroso no ejercer dominio propio? Y sin duda podríamos hablar de una extensa lista de razones por las cuales es peligroso no ejercer dominio propio. Pero te voy a dar solo algunas. En primer lugar, es peligroso no ejercer dominio propio porque dañamos a nuestro prójimo. Dañamos a nuestro prójimo. Aquí, para las maestras de la Igle Kids, que ustedes siempre también se recuerdan los puntos de la clase, punto número 1, es peligroso no utilizar el dominio propio porque cuando no lo usamos, dañamos a nuestro prójimo. Por lo general recordamos siempre el primer gran mandamiento, porque nos llevamos bien con Dios, porque nos aguanta todo, decimos nosotros. Y no es problema amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu mente, y etcétera, etcétera. En lo cual ya estamos fallando. ¡Auch! Y no con los bototos en la pastera. Pero amar al prójimo se nos está haciendo un problema. ¿Cómo está Chile en estos días? Le pregunto, ¿usted ha visto amor al prójimo en la nación en estos días? Mi pregunta es, ¿dónde está la iglesia amando al prójimo? Ahora hay bandos por el apruebo, bandos por el rechazo, y están los cristianos que aprueban y los cristianos que rechazan. Y el evangelio y en gracia. Y nos volvemos entonces grupos políticos más sobre este país. La iglesia fue llamada a predicar al Cristo resucitado. La iglesia no es del apruebo ni del rechazo, la iglesia es de Cristo. A Él le pertenecemos, a Él lo seguimos. Nuestra mentalidad tiene que ver con Él. Así que si usted conoce a alguien que va a votar distinto a lo que usted va a votar este domingo, no le quiero pedir un favor, no lo mande al infierno, no lo bloquee. Recuerde que ese que piensa distinto a usted es su prójimo. Nosotros como pastores jamás te vamos a decir por qué opción votar. Tú eres un hombre, una mujer de Dios con una conciencia libre y con el Espíritu Santo dentro de ti. Te instamos a que use este espacio cívico para manifestar tu opinión. Pero de la misma manera y con mayor énfasis, yo te quiero instar como tu pastora a demostrar amor por el prójimo en esta fecha. Si no hay luz en estos días, la única culpable es la iglesia de Jesucristo, que se ha enfrascado en peleas absurdas en vez de seguir predicando la cruz de Cristo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Por lo general, entonces, nos cuesta un poco más el segundo gran mandamiento. Amar a Dios no es tan difícil, pero amar al prójimo. Si hay algo que la sociedad que hoy vivimos le cuesta,
es esto, porque estamos rodeados de egoísmo. Podemos ver cientos de ollas comunes y un montón de obras, pero la mayoría, no todos, pero la mayoría, si da, hay un interés detrás. Si hace, es por algo. No voy a dar nombres de instituciones ni de nada, pero por Dios, qué triste es ver un país sumido en el yo y no en el nosotros. En nombre del derecho a la libre expresión, hemos caído en la justificación de la violencia. Entonces, los de acá atacan a los de aquí. Y tenemos jóvenes que están siendo violentados, pero también tenemos iglesias que están siendo quemadas y pastores que son amenazados. Y entonces nos culpamos entre nosotros y, como en buen chileno se diría, nos tiramos la pelota entre todos, pero nadie asume responsabilidades. Y yo me pregunto, ¿esa es la iglesia que Dios nos llamó a hacer? En nombre del derecho se hacen cuestiones que nada tienen que ver con Dios, sino con la suma satisfacción de lo personal, donde el dominio propio no existe. Una sociedad violenta no es más que el reflejo de familias violentas. Usted ve violencia en las calles, ve violencia en las redes, amados, eso es la ebullición, es la explosión de lo que se estaba viviendo puertas para adentro. Y eso nos dice que como iglesia tenemos mucho trabajo por hacer. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Padre que envíe obreros a la mies. Vivimos en una sociedad donde se ha normalizado el maltrato y las palabras ásperas. Dañamos a nuestro prójimo cuando no tenemos dominio propio y le damos rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros dichos, a nuestros actos. Debemos preguntarnos, ¿lo que yo estoy haciendo en el libre ejercicio de mi libre albedrío glorifica a Dios o debiera ejercer dominio propio? ¿O debiera aguantarme las ganas de decir algo? ¿O debiera aguantarme las ganas de escribir algo? ¿O debiera aguantarme las ganas de confrontar a alguien? Recuerda esta verdad para el resto de tu vida. Solo puedes satisfacer a uno, o a la carne o al espíritu. Si satisfaces a la carne, el gozo será irreal y durará por segundos y tu espíritu estará entristecido. Si satisfaces al espíritu, la carne estará incómoda, pero el gozo será eterno. Amada iglesia, veamos cómo familias completas se destruyen por la falta de dominio propio. La falta de dominio propio es una clara expresión de egoísmo y de falta de amor al prójimo. Familias se destruyen cuando el dominio propio no se ejerce y los cónyuges no se tratan con respeto. Cuando el esposo o la esposa consume pornografía y no quiere estar con su marido, con su esposa. Familias se destruyen cuando los hijos son ignorados. Familias se destruyen cuando los hijos liberan su ira y maltratan a sus padres. Vivimos los días más difíciles de la historia de la humanidad y nos toca ser la iglesia que sabe sujetarse y tener gobierno de sí misma. Si no dominas tus impulsos te dominarán a ti. Si no dominas tu impulso, el impulso te va a dominar a ti. En segundo lugar, dañamos nuestra vida espiritual cuando no hacemos uso del dominio propio. En primer lugar, dañamos al prójimo, pero en segundo lugar, dañamos nuestra vida espiritual y física. Proverbios 23:2. Proverbios 23:2 dice: si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. Yo cuando leía esta palabra, yo decía, Señor, ayúdame. Porque a mí lo personal, y ustedes lo saben, yo no me presento como una pastora perfecta delante de ustedes.
Yo puedo tener fuerza para muchas cosas, pero a mí me gusta comer. Y he tenido que aprender todo un régimen desde que el pastor pasó por el accidente cerebrovascular. Pero lo cierto es que yo reconozco que esa es una batalla para mí y me tengo que cuidar de eso. Ay, ¿cómo es posible que un pastor, una pastora hable de sus debilidades? Porque soy ser humano, pues, amado. Y a mí me cuesta, yo veo un pastel y la que se derrite soy yo. Y puede sonar chistoso, pero lo cierto es que si uno no tiene dominio propio con la comida, uno mismo se provoca enfermedades. He tenido la oportunidad de hablar en estos días con un hombre de Dios y me llamó la atención sus dichos. Mire, lo anoté. Mire lo que me dijo. Yo como lo que quiero. Mire lo que me dijo este pastor. Ya se me salió que era un pastor. Bueno, me dijo así. Yo como lo que quiero y no me cuido de nada. Total, el día en que me tenga que ir, me voy a ir porque Dios así lo quiso. Yo le invito a usted a reflexionar, amado, amada. El día en que se tenga que ir, ¿será porque Dios así lo quiso o porque también colaboró? Porque Dios a nosotros nos da su sanidad, pero la salud es algo que nosotros tenemos que cuidar. Dios te da la sanidad, pero la salud es un regalo que Dios te da una vez y el que lo administra eres tú. Entonces, yo digo, ¿no será que tenemos que dejar de culpar a Dios de que nosotros no somos capaces de ejercer dominio propio con nuestros apetitos? Y aquí voy a utilizar el versículo de Proverbios 23:2 para todo aspecto. Dice, si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. Y lo voy a ampliar. Si eres dado a hablar de más, domina tu apetito. Si no puedes estar sin el celular, domina tu apetito. Si no puedes dejar de ver esto o aquello, domina tu apetito. Si no puedes dejar de chismosear, ¡ay, domina tu apetito! Lo que sea que te guste mucho hacerlo y no está aportando a tu vida espiritual, domínalo, porque lo que no dominas te va a dominar a ti. Entonces, cualquier impulso, deseo o pasión que no honre a Dios, contrólate. Te estás matando. Ah, pastora, dicen por ahí, una no es ninguna. En el mundo funcionará así, pero en la vida con Dios no funciona de esa manera. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida espiritual tiene consecuencias, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay gente que no busca a Dios y cree que no importa. Pues bien, vea cómo termina el resto de su día. Cuando nos dejamos llevar y dejamos de lado el dominio propio, nos hacemos señores de nuestras vidas y nos apartamos de la soberanía de Dios. Quebramos nuestros vínculos con el reino de los cielos y hacemos acuerdo con el pecado. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que todo lo que no procede de la fe es pecado. Así que ejercer el dominio propio, amados, es súper importante. Y completo el mensaje con esto. Primero, dañamos al prójimo. Segundo lugar, dañamos nuestra vida natural y espiritual. Y en tercer lugar, dañamos nuestra relación con Dios y herimos su corazón. La gente dice, no, ¿cómo puede ser si total Dios no puede ser herido si Él es Dios, a Él no le duele nada? Es lo que nosotros pensamos. A Dios no le duele nada si Él es Dios. Pero el corazón de Dios se hiere cuando sus hijos e hijas actúan deliberadamente. A ver, las que son madres aquí, ¿no te duele cuando un hijo es desobediente y hace todo lo contrario a lo que tú le enseñaste? Pregunto, ¿cuánto más el corazón de Dios se duele cuando nosotros actuamos a nuestra manera? Como diría Frank Sinatra, my way, a mi manera. Y así murió. El que a hierro mata, a hierro muere. El que vive en su ley, muere en su ley.
Santiago 4:4 dice que el que hace amistad, y aquí la palabra es acuerdo, el que hace amistad, Santiago 4:4, el que hace amistad con el mundo se constituye a sí mismo enemigo de Dios. Es decir, que cuando yo acepto que mi dominio propio se vaya por el excusado y le doy lugar a la carne, yo digo, hola Dios, soy tu enemigo. Porque no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o no lo servimos. Y si no lo servimos, estamos bajo el gobierno de las tinieblas. Y así de claro es. Amós, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice que no andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Amós, capítulo 3 y verso 4. Y quiero que lo busquemos, por favor. Si usted tiene su Biblia a mano, voy a estar terminando con este versículo. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Y este es un versículo maravilloso que habla respecto a este mensaje. Amós, capítulo 3, versos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Amós, que está después de Joel y antes de Abdías, entre los profetas más pequeños. Amós, capítulo 3, versos 3 y 4. Dice, ¿pueden caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo? Y aquí viene el versículo más fuerte para mí. ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? Amados, no podemos estar de acuerdo con Dios y con las tinieblas. O amaremos uno y aborreceremos lo otro, pero las dos cosas juntas no se pueden. Finalmente, la Escritura nos dice, si el leoncillo está rugiendo, algo tiene entre los dientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere esta palabra? Cuando nosotros le hemos dado rienda suelta a nuestro carácter y no usamos el dominio propio, ya traíamos algo entre los dientes. Ya habían cosas que no habíamos parado. Ya habían cosas que no habíamos frenado. Y esta palabra viene de parte de Dios para decirte, hey, se te pasaron algunas cosas de largo y no les prestaste la atención. Una pequeña zorra puede hacer que tu campo se pierda. Una pequeña mosca hace que el mejor perfume se eche a perder. Un poco de levadura leuda toda la masa. El leoncillo no ruge sin tener presa entre los dientes. Si tu cuerpo, tu intención, tu pasión, no la pasión de Gavilanes, sino la pasión de Omar, de Paola, de Tracy, de Elías, de Evelyn, cualquiera sea nuestro nombre, cuando nuestras pasiones, y cuando hablo de pasiones no hablo solamente de temas sexuales, hablo de nuestro carácter, de todo lo que nosotros somos, cuando nuestras pasiones se dan rienda suelta y el dominio propio no las alcanzó a sujetar, algo se había traído entre los dientes y no le pusimos freno. Si nuestra relación con Dios se ha enfriado, no es culpa de Dios, sino de nosotros que nos hemos alejado. Concluyo este mensaje con lo que dice San Mateo 23, 37. Cuando un pueblo obedece a su criterio y no al corazón de Dios, se vuelve una nación rebelde y lejana a su plan. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte, juntarte, como la gallina lo hace con sus polluelos? Pero Jerusalén tenía sus propios deseos. Segunda de Corintios 10:5 dice que rindamos nuestra mente a la mente de Cristo y entonces podremos amar la verdad. Quien rinde su mente a la mente de Cristo amará el dominio propio porque sabrá que el dominio propio
Es el mejor traje de gala con el que podemos andar en la vida, porque el que logra sujetar su lengua puede gobernar una nación completa, porque el que logra gobernarse a sí mismo puede presentarse limpio delante de Dios y delante de los hombres, porque el que ejerce dominio propio está lo suficientemente muerto a sí mismo y vivo para Dios. Quien ama a Dios le da el valor y la honra que Él se merece y no permite que sus pasiones lo alejen de aquel que lo amó primero. Amén, amén y amén. Hasta ahí la palabra del Señor.